atribuirle, ¿verdad?, la calidad de sujeto del derecho laboral. Esta parte de acá me parece de que no es muy relevante en este momento estarla retomando, porque se hará comentario al respecto cuando entremos a ver el caso del contrato individual de trabajo, que creo que ahora vamos a iniciar unos puntos sobre eso. Bueno, es lo que de hecho de entrada podemos comentar con la figura del empleador como sujeto del derecho laboral. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna interrogante o pregunta que puedan formularme sobre lo que acabo de comentar. Si no la hay, pues continúo. Más adelante habrán preguntas y ustedes pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, puede formularla. Con respecto a, usted dijo que cuando había un contrato no escrito, es necesario que en la demanda que el empleador vaya a tener a comprobar el estado de subordinación con respecto a la otra persona, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí estaríamos nosotros hablando de un contrato verbal, al igual así como se le llama también en el derecho civil, o aquí en esto no aplica en el derecho laboral. Sí, el contrato, el problema es que en el derecho laboral el contrato verbal es la excepción. La regla general es el contrato escrito. Y la regla y la excepción es que el contrato puede ser verbal en actividades, por ejemplo, el trabajador agrícola, el trabajador doméstico, ellos pueden contratar de modo verbal, pero el resto de personas no les da la facultad el Código de Trabajo. En el resto de personas el Código de Trabajo exige el contrato escrito. Entonces, cuando no hay contrato escrito en el sector, pues obviamente podemos decir nosotros de comercio, un sector industrial, un sector de la construcción, ¿verdad?, que nada tiene que ver con el régimen especial de trabajo, es decir, nada tiene que ver con el hecho de trabajo agrícola ni con el caso de trabajo doméstico. En ese caso, pues, la ausencia de contrato no deja desprotegido al trabajador, porque en otras legislaciones, y no solo en otras legislaciones, sino también la misma doctrina ha venido considerando, ¿verdad?, que las fuentes generadoras de derechos y obligaciones jurídicos laborales puede ser el contrato o puede ser la relación de trabajo. Y la relación de trabajo implica una relación de hecho, ¿verdad?, como estamos diciendo, ausente de un documento en el cual yo exprese mi consentimiento, las voluntades para efecto de poder laborar en ese lugar. Entonces sería como, uno dice, bueno, es una especie de contrato verbal. No sé hasta qué punto eso pudiera ser una especie de contrato verbal, ¿verdad? El que formalice la relación jurídico-laboral, porque ya el legislador dice cómo se formaliza. Lo que pasa es que hay una falta de contrato que puede ser imputable al empleador o puede ser imputable al trabajador. Pero sí, desde esa perspectiva habría que ver esa ausencia de contrato escrito. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Si no hay, ya lo digo, más adelante pueden interrumpir también con alguna otra pregunta. El elemento, el empleador como persona jurídica, porque es lo que de hecho estamos viendo nosotros, pueden ser, ¿verdad?, como empleador como persona jurídica, pueden ser los entes oficiales, y en el caso de los entes oficiales tenemos el Estado, municipios, instituciones oficiales autónomas. Como entes particulares tenemos las comunidades, sociedades irregulares, sucesiones, asociaciones, fundaciones de utilidad pública, las iglesias, los sindicatos, el CDE o Consejo Directivo Escolar. También en algún momento determinado pueden funcionar en ese caso como empleadores. Eso es lo que vamos a comentar o tratar de deslindar en las consecuencias jurídicas que tiene cada uno de estos entes, ¿verdad?, tanto oficiales como entes particulares. Ahora bien, ¿cuándo le vamos a aplicar al Estado el caso del derecho laboral? Es una cuestión muy importante. ¿Alguien me puede ayudar dándole lectura al artículo 2 del Código de Trabajo? Alguien que me colabore en este momento dándole lectura al inciso primero del artículo 2 del Código de Trabajo. No sé si están conectados o no, me están escuchando, ¿no? Al inciso primero. Sí, el inciso primero del artículo 2. Ok, perfecto. Las disposiciones de este código regulan las relaciones de trabajo entre los patronos y trabajadores privados y
las relaciones de trabajo entre el Estado, los municipios, las instituciones oficiales autónomas y semiautónomas y sus trabajadores. Bueno, en el caso de la lectura que le dan, ustedes se pueden percatar que en el caso del sector privado, por regla general, vamos a aplicar el Código de Trabajo. En el sector privado, ¿verdad? Por regla general, ¿verdad? Si se suscita un conflicto individual de trabajo, nosotros tenemos que aplicar el Código de Trabajo para efecto de poderlo resolver. Digo por regla general porque puede ser que la relación jurídica que se da entre una persona y el empleador no sea una relación en ese caso que va a ser sujeta de aplicación del derecho del trabajo, porque ese mismo artículo que le acaban de dar lectura en los siguientes incisos hace referencia a que si se trata de las prestaciones de servicio, ahí no aplique el Código de Trabajo. De hecho, el último, la parte final, perdón, del inciso segundo menciona eso. A que la relación emane de un contrato para la prestación de servicios profesionales o técnicos. ¿Verdad? En ese caso no se aplica, no se le aplica al Estado ni tampoco se aplica cuando la relación emana de un contrato para la prestación de servicios profesionales o técnicos. Si el empleador lo que está contratando a una persona es para la prestación de un servicio profesional o técnico, es decir, un servicio que no es del giro normal de las actividades de la empresa. La empresa se dedica a realizar, podríamos decir, un consorcio contable que tiene sus auditorías, sus operaciones contables, utilizan equipo tecnológico, ¿verdad? O informático, o en un momento determinado se arruinan las computadoras, las tablets o cualquier otro instrumento que allí utilicen y contratan, ¿verdad? Un técnico para efecto que repare ese tipo de maquinarias. El incumplimiento de obligaciones que se dé ahí, ¿se le va a aplicar el Código de Trabajo? No, no se le va a aplicar el Código de Trabajo aunque la relación sea de carácter privada. Porque el legislador prescribió que si se trata de la prestación de servicios técnicos o profesionales no se aplica el Código de Trabajo. Y serán pues aquellas actividades, vuelvo a repetir, que no son las del giro normal de la empresa. Entonces en ese caso no aplicamos el Código de Trabajo. ¿Verdad? Entonces aquí redefiniendo el asunto es que por regla general al empleador frente a un conflicto individual de trabajo se le aplica el Código de Trabajo. Diferentes en el caso del Estado. Porque en el Estado el inciso segundo, que ahora ayúdeme con la lectura del inciso segundo para que podamos comprender ahí el asunto, cuándo le vamos a aplicar el derecho laboral al Estado y cuándo no le vamos a aplicar el Código de Trabajo al Estado. Vale. No se aplica este código cuando la relación que une al Estado, municipios e instituciones oficiales autónomas o semiautónomas con sus servidores fuere de carácter público y tuviera su origen en un acto administrativo como el nombramiento de un empleo que aparezca específicamente determinado en la ley de salarios con cargo al Fondo General y fondos especiales de dichas instituciones o en los presupuestos municipales, o que la relación emane de un contrato para la prestación de servicios profesionales o técnicos. Bueno, son los dos casos donde no aplica el Código de Trabajo. Es decir, el no aplicar el Código de Trabajo, ¿verdad? Claramente está cuando la relación que une al Estado, al municipio o a las instituciones oficiales autónomas con uno de sus servidores tiene su origen en un acto administrativo o en el nombramiento que haga el jefe del servicio de dicha institución. Entonces, en ese caso no va a aplicar el Código de Trabajo porque se va a regir específicamente por los presupuestos. O por la ley de salario, eso se rige por la ley de salario, por las disposiciones generales del presupuesto, que son los fondos por los cuales le están pagando los salarios a esas personas. Entonces ahí no aplica el Código de Trabajo, ¿verdad? La legislación que vamos a aplicar frente a conflictos individuales de trabajo será, en ese caso, la ley del servicio civil. Es lo que aplica en ese caso. Esto, obviamente, cuando el Estado está interviniendo, ¿verdad?, en una relación con un servidor público y lo hace obviamente en una relación de carácter público, pero cuando el Estado interviene con una persona, ¿verdad?, y la relación jurídico-laboral es de carácter privado, entonces sí, en ese caso sí le vamos a aplicar al Estado la legislación laboral, es decir, el Código de Trabajo. No vamos a estar aplicando ley del servicio civil, sino que vamos a estar aplicando específicamente el Código de Trabajo frente a una
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídico-laboral. Entonces, en ese caso entendemos que lo que estaría pasando, ¿verdad?, de conformidad a este artículo 2 del Código de Trabajo, inciso segundo, que ahí no le vamos a aplicar al Estado el Código de Trabajo. Ahora, y con este punto quiero también matizar lo siguiente para que no nos pueda generar alguna especie de confusiones, y esto tiene que ver con la idea siguiente. Como estamos hablando del Estado, está hablando de las instituciones oficiales autónomas, habla de los municipios, aquí estamos hablando del Estado como ente, podemos decir en este caso centralizado, o hablemos de los trabajadores del gobierno central. Aquí hacemos referencia a los distintos ministerios, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia. Podemos hacer referencia a eso. También podemos hacer referencia a otras instituciones, como el caso de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, y etcétera. En esos casos, pues obviamente nosotros hablamos de una relación jurídico-laboral que tiene su origen no en un contrato, ¿verdad? El origen de esa relación jurídica laboral no está en un contrato individual de trabajo, sino que está en un acto administrativo, como el nombramiento, ¿verdad?, que hace o que realiza una autoridad competente, es decir, la persona que es jefe de la prestación del servicio en una determinada institución pública. Entonces, son ellos, pues obviamente, que emiten ese acuerdo de nombramiento. Y frente a ese acuerdo de nombramiento, pues obviamente va a quedar cubierto el pago de esa persona por la ley de salario. En caso de conflicto. Y tampoco habíamos dicho en la parte final que no se aplica cuando la prestación de los servicios sean técnicos o profesionales. Ahora bien, en el caso aquí lo volvemos a matizar nosotros, en el caso de los trabajadores del Estado, a los trabajadores públicos, ¿verdad?, se les aplica la ley del servicio civil, ¿verdad? Por tanto, los conflictos que se dan van a acudir ¿a dónde? Van a acudir al Tribunal del Servicio Civil. Entonces ahí no estamos refiriendo precisamente a trabajadores del gobierno central. Yo no he llegado todavía a los entes autónomos, ¿verdad? Así que no confundan esa situación. Después yo llego a los entes autónomos, estaría llegando a los municipios para efecto de dejar clara o zanjar esa situación. Ahora bien, se dan también el caso de los municipios, ¿verdad?, o las municipalidades. Recuerda que ellos tienen su propia legislación ahora, ¿verdad? Cuando se dio el Código de Trabajo hace esa regulación, el artículo 2, no existía la ley de la carrera municipal, por lo tanto habla de los municipios. Pero ahora que existe en el caso de la ley de la carrera administrativa municipal, ya el caso del Código de Trabajo no aplica porque los procedimientos que se van a regir, ¿verdad?, ahí para los trabajadores municipales es lo que refiere la ley de la carrera municipal. De hecho, ya menciona, ¿verdad?, cómo es que se da para que opere el despido de un trabajador. En ese caso habría que acudir, si se quiere despedir a un trabajador, el consejo, en ese caso municipal, o el alcalde, lo que hace es acudir ante el juez de trabajo, ¿verdad?, que el juez de trabajo, después del procedimiento, respetando los derechos o las garantías de audiencia que tenga el trabajador municipal, terminará emitiendo una decisión mediante la cual, pues obviamente, él decidirá si la persona permanece en el cargo o la persona es destituida o separada de su cargo. Eso es una competencia que le queda a los jueces de trabajo o a los jueces con competencia en materia laboral. Recuerden que sobre esa disposición de la ley de la carrera administrativa municipal existe una inconstitucionalidad en la cual se estaba planteando que la competencia era más que todo para los jueces en el área administrativa y no para los jueces de lo laboral. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional ha resuelto de que son los jueces de trabajo, tal como dice la ley de la carrera municipal, los competentes para tomar ese tipo de decisiones. Porque ahí también, de hecho, eso puede rayar en algún momento determinado con el caso de la autonomía que tiene el municipio. El municipio tiene autonomía para efecto de contratar, poder despedir. Sin embargo, esa norma, estoy diciendo, ahí en la misma ley de la carrera administrativa municipal que le pone ese límite a los alcaldes. Entonces habría que considerar eso respecto a los alcaldes, de los municipios y respecto de las instituciones oficiales autónomas,
Pues recuerden, ellas tienen su propia reglamentación. El Seguro Social tiene su propia reglamentación, la Universidad de El Salvador su propia reglamentación, el caso de ANDA, que también es una institución autónoma, tiene su propia reglamentación, ¿verdad? La Universidad de El Salvador, ya sabemos nosotros que tiene la ley del escalafón, tiene la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, y hay otras leyes, ¿verdad?, mediante las cuales si se quiere destituir a una persona, es decir, a un docente de la facultad de la facultad, o si se quiere sancionar, pues para ello se tiene que seguir el debido proceso, y la autoridad competente para conocer es la junta directiva. Después eso habría que mandarlo en un recurso de apelación ante ya sea la AGU o el Consejo Superior Universitario, y finalmente, si el asunto persiste, la vulneración del derecho fundamental, acudir a la Sala de lo Constitucional en un amparo. Bueno, sería la forma como podemos, en ese caso, resolver ese asunto que se pueda dar entre las instituciones oficiales autónomas, especialmente en el caso de nuestra universidad. Ahora, el asunto aquí sigue siendo ese, más que todo de discusiones, digamos, teórica, ¿verdad?, para efecto de justificar también por qué es que al Estado, ¿verdad?, cuando actúa como un ente público, no le aplicamos la legislación laboral. Y eso sigue teniendo claridad, ¿no? ¿Por qué no le va a aplicar uno, en ese caso, una legislación laboral? Recuerden que el derecho del trabajo nace como una barrera puesta frente al empresario y frente al mismo Estado, ¿no?, con las vulneraciones de derechos laborales que se dan respecto a los trabajadores. Y la otra idea, pues, que se da en el sentido de que los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades de las empresas. Y por el entendido de que las empresas persiguen fines de lucro. El Estado no persigue fines de lucro. El Estado lo que hace es prestación de servicios, en ese caso públicos, para el bien común. Ese es el bienestar de la comunidad, es lo que busca el Estado cuando pretende, pues, satisfacer intereses de utilidad pública. Por esa parte, y por otra parte es que cuando el Estado actúa desde el punto de vista haciendo el nombramiento mediante un acto administrativo o dando una relación entre el Estado y los servidores a través de un acto administrativo, ahí la relación jurídico-laboral no se da en condiciones de igualdad, sino que hay una relación, en ese caso, de predominio, ¿verdad? El Estado interviniendo como ente soberano. El Estado impone las condiciones de trabajo. El trabajador solo se somete, ¿no? Uno llega a buscar trabajo al órgano judicial o a otra institución del gobierno central, y uno se da cuenta que ya el salario ya está fijado, el horario de trabajo, los salarios ya están fijados, ¿verdad? Uno no llega a negociar, en ese caso, salarios, ni llega a negociar horarios de trabajo. Entonces el Estado, pues, ahí está interviniendo en un plano de predominio, o sea, interviene como un ente soberano. No lo hace como en el caso de los particulares, donde un empleador privado con un trabajador privado, pues obviamente actúan en un plano de igualdad. Ambos discuten las condiciones de trabajo, y si al trabajador le conviene, pues se queda laborando en esa empresa, si no, busca otro lugar. Es algo que en el caso del área administrativa, pues no hay ese tipo de maniobra, ¿verdad?, de poder intervenir. Por eso es que aquí hemos dicho siempre, ¿verdad?, que esas son las razones por las cuales al Estado, pues, no le vamos a aplicar el Código de Trabajo, sino que le vamos a aplicar la propia legislación, que en ese caso es la Ley del Servicio Civil, o si son instituciones oficiales autónomas, la propia reglamentación de las instituciones oficiales autónomas, o si es el municipio, aplicando la ley de la carrera administrativa municipal. Así es que en esa forma, pues, habría que entender lo que ocurre cuando el Estado hace este tipo de intervenciones. Así es que creo que por ahí tendríamos que ir entendiendo un poco el asunto, ¿no? Y en el caso de los municipios, ya me hemos referido, ¿no?, que es el caso de la ley de la carrera administrativa municipal, el que establece qué sanciones se le van a imponer en ese caso a los trabajadores que incumplen con sus obligaciones. Dentro de ella pueden ser las amonestaciones, pueden ser las suspensiones, y hasta llegar a los despidos. Que en el caso de los despidos, hemos dicho, requieren la autorización del juez de lo laboral.
Por aquí tenemos otro punto que quería hacer referencia en el caso que nos podemos encontrar también nosotros, como hacemos referencia a la administración pública, ¿verdad? Haciendo referencia al caso de los órganos que en ese caso dependen del órgano ejecutivo. Sobre ese punto, aquí tenemos nosotros que la ley del servicio civil sigue teniendo claridad o diciéndonos a nosotros quiénes son los que están comprendidos dentro del régimen del servicio civil. Hay personas que van a quedar, aún siendo trabajadores públicos, quedan excluidos del régimen del servicio civil. Entonces, a esas personas también se les puede violentar sus derechos. Y como se les violenta sus derechos, se creó para poder, en ese caso, regular el tipo de conflictos, por lo que conocemos nosotros como la ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa. Para ellos existe esa ley de garantía. Entonces, en base a esa ley de garantía, tienen que ir a un juez de primera instancia, o si no hay juez de primera instancia en ese lugar, un juez de paz puede conocer sobre este asunto, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente con la destitución o despido que se pueda dar de un trabajador que no está comprendido en la ley del servicio civil, y como no está comprendido en la ley del servicio civil, obviamente no puede acudir al tribunal, a la comisión primero del servicio civil y finalmente al tribunal del servicio civil, sino que tendrá que acudir a estas otras autoridades. Hemos dicho jueces de primera instancia o jueces de lo civil, en su caso, en los lugares donde hay juzgado de lo civil y mercantil, tendrá que ir a los juzgados de lo civil y mercantil. En los lugares donde todavía son juzgados de primera instancia, ¿verdad? Como Ciudad Barrio, Chinameca, Berlín, Santiago de María, Jiquilisco. Entonces entendemos nosotros que por ahí las competencias en ese caso recaerán sobre esas personas. Y en La Unión y Morazán, donde no hay juzgados, en ese caso de lo laboral, pues serán los juzgados de lo civil mercantil los que tienen competencia para poder conocer de este tipo de despidos que se da en contra de personas o de servidores públicos que al no estar comprendido en el régimen de la carrera administrativa, existe una ley especial, como es el caso de la ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa. Entonces, esa es lo que tenemos que en algún momento determinado diferenciar. Y los otros casos que se pueden suscitar también, ¿verdad? Son los fraudes de ley. Diferente a esos fraudes de ley que se hacen acudiendo al artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Entonces, la jurisprudencia en la Sala de lo Civil ha terminado admitiendo la posibilidad de aplicar el Código de Trabajo. Es decir, que un trabajador, ¿verdad?, que le fijaron un plazo de modo fraudulento en una institución pública, porque le han dado un contrato y termina el contrato antes del vencimiento del plazo, entonces la Sala de lo Civil estos asuntos los ha resuelto, ¿verdad?, aplicando específicamente el Código de Trabajo. Es decir, que haya habido una relación de trabajo, que al haber terminación de contrato antes de vencimiento del plazo, vuelve al empleador, ¿verdad?, o lo hace susceptible al empleador de pagar una indemnización a ese trabajador. Entonces, que ahí lo tenemos nosotros aplicando específicamente esta legislación, no es el caso del Código de Trabajo. Los municipios, pues es un asunto que ya lo habíamos referido, recordemos, ¿verdad? Estamos haciendo referencia cuando hablamos de los municipios, hacemos referencia a una circunscripción territorial específica. Ahora, con el caso de la forma como está distribuido territorialmente el caso de El Salvador, pues ahí sabremos nosotros que habrán varios lugares que tienen, ¿verdad? Convirtieron en distritos algunos a los que anteriormente eran municipios y fijaron, pues en el caso de San Miguel, ¿verdad?, hablando de San Miguel Centro o San Miguel Norte o lo que sea, y así pues
Bueno, en ese sentido, y dando a cada uno de ellos y teniendo, perdón, dentro de su comprensión a ciertos distritos. Entonces, en esa forma entenderíamos. Ahí en esos distritos, pues obviamente habrán gente que están al frente de esas instituciones y que también son parte específicamente de una municipalidad. Entonces, ahí sí les puede violentar un derecho. Frente a esa violación de derecho, tendrá que aplicarse, en ese caso, la ley de la carrera administrativa municipal. Así es que el asunto, pues habría que tratar de resolverlo dentro de ese punto. Y uno pensando, ¿verdad?, en este punto de cómo es que se puede cesar a un trabajador municipal, ¿verdad?, de su puesto de trabajo dentro de una alcaldía. Y por eso aquí hemos planteado nosotros, ¿verdad?, que en el caso del artículo 204, como era claro, de la Constitución de la República, ¿verdad?, da autonomía en ese caso a los municipios. No obstante que le dé esa autonomía, la ley de la carrera administrativa municipal establece un procedimiento que se debe seguir para separar a determinados funcionarios empleados. A eso está el artículo 71, 72, 73, 74 y 75 de la ley de la carrera administrativa municipal. Es el consejo municipal o es el alcalde municipal, ¿verdad?, la máxima autoridad de ese lugar, que comunica, ¿no?, por escrito, en original y copia al correspondiente juez de lo laboral, ¿verdad?, le va a decir la decisión que ellos han tomado de despedir a un determinado funcionario. En base al artículo 68 que establece las causales de ese despido, ¿verdad?, entonces tendrá que hacer las aportaciones de prueba, y de esa demanda el juez de lo laboral va a correr traslado por 6 días hábiles al funcionario, el empleado, le entrega copia de la demanda para que haga uso del derecho de defensa y contestar la demanda, ofrecer las pruebas que considere pertinente, y el juez tendrá que resolver autorizando o no el despido. Cuando si existe oposición del empleado, hemos dicho, el juez abre prueba por 8 días y recibida que hayan sido, se pronunciará una resolución pertinente, es decir, autorizando o no el despido de una persona. Entonces, la forma como opera, si lo despiden sin proceso alguno, el despido es nulo. Eso queda claro, ¿no? Si usted es un trabajador municipal y lo despiden sin haberle seguido este procedimiento ante el juez de lo laboral, ese despido es nulo. En otras palabras, no produce valor alguno. Entonces, lo que habría que tener específicamente sobre estos puntos, ¿verdad?, qué tipo de legislaciones aplicamos en el caso de los municipios. En el caso de las instituciones oficiales autónomas, pues sigue siendo la legislación de la propia entidad autónoma la que se va a aplicar en casos de conflictos. Como se sabe, las instituciones oficiales autónomas son aquellas que por gestión administrativa son libres de tomar decisiones. Ellos no están sujetas a otras personas, sino que solo sujetas a la Constitución y a las leyes. Entonces, en función de esa autonomía, ellos pueden contratar, pueden despedir funcionarios y empleados. Ahora bien, y para esos efectos, ¿verdad?, ellos aplican su legislación interna. Ellos tienen su propia legislación, esa legislación es la que se aplica. Ya hemos dicho, la Universidad de El Salvador tiene su propia legislación y tiene los organismos, en ese caso de gobierno dentro de la universidad, que se encargan específicamente de aplicar la legislación universitaria, es decir, ahí está fijado temas de suspensiones, temas de amonestaciones, temas de despido, y entonces por ahí habría que entender cómo funciona el asunto, ¿no? Entonces así las vamos a tener nosotros. Pero ahora habría que entender sobre este punto lo siguiente, ¿no? Que nosotros hemos venido haciendo referencia a qué legislación no se le va a aplicar al Estado cuando las relaciones de carácter público, o las relaciones de carácter municipal, o la relación también es de carácter público, pero se da al interior de una institución oficial autónoma. Está claro, ¿no? Trabajadores del gobierno central, la ley del servicio civil. Si allá hay trabajadores públicos y no comprendidos en la carrera administrativa,
de la ley del servicio civil, entonces le aplicamos la ley de garantía de audiencia para los trabajadores no comprendidos en la carrera administrativa. Entonces le aplicamos ese tipo de legislación. Igual en los municipios, hemos dicho, aplicamos el código, la ley de la carrera, perdón, en este caso municipal. En el caso de las instituciones oficiales autónomas, su propia reglamentación, ¿verdad? La reglamentación que ellos tienen para poder resolver este tipo de conflictos. Ahora bien, la Universidad de El Salvador, como institución oficial autónoma, en el caso de los municipios, en el caso del Estado, también se pueden dar relaciones de carácter privado, es decir, el Estado, el municipio o la institución oficial autónoma actuando como ente privado. Si actúa como ente privado frente al incumplimiento de obligaciones, pues obviamente tiene que pagar prestaciones, en ese caso laborales, y esos conflictos los tendrá que resolver un juez de trabajo. Siguiente, ustedes se han fijado que la Universidad del Salvador, o la Facultad Multidisciplinaria, cuando entramos en interciclos, de repente hay personas allí trabajando, ¿no? En las aulas, arreglando una serie de cosas. Esos trabajadores, pues obviamente son privados, ¿no? No son de la universidad, son personas privadas a quienes se ha contratado para la prestación de ese determinado servicio. Entonces, como son contratos a plazo, porque son para la ejecución de una obra, el vencimiento del plazo provoca el vencimiento de la obra, produce la terminación de ese contrato sin responsabilidad para nadie. Pero si antes de que venza la obra hay incumplimiento de obligaciones por parte de la universidad, esas pueden resolverse ante el juez de trabajo. Igual ocurre en el caso del Estado también, ¿no? Y en el caso de los municipios puede aparecer un asunto similar a este. Ya lo demás, pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? La Universidad de El Salvador aplicamos la ley del escalafón, la ley de, bueno, y toda otra, si se tratara de otras instituciones, vamos a aplicar también la propia legislación de institución pública, por supuesto, vamos a aplicar la legislación de ellos siempre y cuando sea autónomo. No sé si hasta aquí la idea del empleador como entes, en ese caso oficiales, les desprende alguna pregunta a ustedes. Pueden perfectamente formularla aquí porque yo voy a pasar a ver el caso de los entes particulares. ¿Tienen preguntas que formular hasta ahí? ¿O comentarios? Sí, buenas tardes. La Universidad de El Salvador, pues obviamente el Estado está obligado a asignarle un presupuesto, ¿no? La universidad lo que hace es que tiene autonomía financiera para efecto de poder administrar el presupuesto que le dan, y si en la administración de ese presupuesto existen las anomalías, pues obviamente que tendrá que ser responsable ante Corte de Cuentas, ¿verdad? En un juicio de cuentas por corrupción o por otro tipo de cosas que se pueda dar, ¿no? Sea por administración fraudulenta, sea por corrupción, en ese caso puede responder ante esos organismos. Ahora bien, el asunto es que la Universidad de El Salvador, como es una entidad pública, el tipo de cuotas que cobra a los estudiantes son cuotas simbólicas. Entonces, estas cuotas no van a ajustar nunca para efecto de que la universidad por sí misma, pues en ese caso, pueda pagar salarios al personal docente y al personal administrativo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, diríamos nosotros que sí, ¿verdad? Tiene esa dependencia del Estado, porque el Estado está obligado a dar un presupuesto a la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Así es que eso es lo que nos llevaría a recurrir siempre a la necesidad de presupuesto. Porque si ya la universidad se sostiene internamente con lo que cobran los estudiantes, pues no sé en qué sentido eso sería una institución pública, sino que pasaría a ser ya una institución privada, es decir, que cuenta con su propio presupuesto. Pero como no lo cuenta, ¿verdad? Tiene que dárselo al Estado por ser una entidad, en ese caso pública, o la única universidad pública que en ese caso tiene El Salvador. Entonces es lo que le puedo responder con relación a esa pregunta.
Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que la pueda, en este caso, formular. No sé si tenemos más Buenas preguntas. tardes. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, sí. En el caso, por ejemplo, hablaba usted de los empleados que vemos en las aulas, en la universidad. Mi pregunta va relacionada en el caso, por ejemplo, a un docente contratado, digamos, a plazo en este caso, digamos, cuando se abren grupos adicionales, ve a los grupos teóricos y se contrata un docente por el ciclo nada más, o quizás por los 2 ciclos, no sé cómo operar ahí en ese caso, se le aplicará el propio reglamento de la universidad o como es un contrato a plazo, el código de trabajo. Esa sería. Sí, esos asuntos siempre les quedan resueltos, ¿verdad? Como acuérdense que son fondos especiales o fondos que dependen del presupuesto de la universidad, pues obviamente que quedan fijados también en esa cuestión de aplicar la propia reglamentación que tiene la Universidad de El Salvador. Así es que, de hecho, en el caso digamos, como se contrata a esa persona, pues sigue siendo siempre de modo eventual, ¿no? Porque hay una circunstancia que dio lugar a que esa persona fuera contratada para poder cubrir un grupo, como dice usted, que resultó por X razones justificadas o injustificadas, pues obviamente dividido, ¿no? Entonces vamos a entender que sí iría bajo esa perspectiva, porque tiene que haber alguna cuestión, una especie de contrato que se va a dar entre esa persona y la institución oficial autónoma, que en ese caso sería la Universidad de El Salvador. Pero sigo allí más pensando de que la forma en ese caso de resolverlo frente a incumplimiento sigue siendo la misma autoridades internas, ¿no? A través de junta directiva, lo que sea, por ahí habría que hacer las reclamaciones pertinentes. Aunque nada obstaría en algún momento determinado al que alguien diga, bueno, pero es que mi relación jurídico-laboral con esta empresa, con esta universidad, ¿verdad? No tiene su origen en un acto administrativo, lo tiene en un contrato, como usted claramente dice, un contrato. Entonces, como se trata de un contrato, el incumplimiento de un contrato, de una actividad meramente laboral, porque si era laboral, tenía un horario, tenía una dependencia, una subordinación, entonces nos vamos a ir al área de trabajo. Pudiera decir, ¿verdad? Si en el caso de autoridades internas no funcionan, pues perfectamente pudiera ir también al caso de un juez de trabajo, tratar de resolver el asunto, siempre y cuando dejando zanjado de que no estamos en presencia de un contrato de carácter, en ese caso, perdón, no estamos en presencia de un nombramiento de esa persona derivado de un acto administrativo, sino, como usted lo dijo, por la vía del contrato. No sé si estamos ahí, Rafael. Sí, doctor. Y también pensando, no sé si será válida esta pregunta, en el caso de los me nace por la idea de la actualidad, digamos, en el caso del derecho administrativo, la ley de asocio público-privado. Sí. En esos casos de los asocios públicos privados, ¿qué legislación será la aplicable? Siempre el Código de Trabajo. Siempre va a tener ahí lo que nos va a servir a nosotros para delimitar el asunto es si la relación jurídica laboral emana de dónde, de un acto administrativo, la consecuencia de un nombramiento, y que ya en la misma Código de Trabajo dice que da lugar a que los pagos vengan efectuados por ley de salario o por fondos especiales. Entonces, si eso ocurre en esos términos, pues obviamente que tendríamos que, no tiene que ser el caso del Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo no se aplica en ese tipo de casos, ¿no? Porque él dice como nombramiento o en el nombramiento del empleo que aparezca específicamente determinado en la ley de salarios con cargo del Fondo General de la Nación y fondos especiales de dichas instituciones o en los presupuestos municipales. Es decir, que si ya está, ¿verdad?, dependiendo específicamente de ese tipo de presupuestos, pues obviamente que no se les puede aplicar el código de trabajo, no se les va, sino que se les va a aplicar eso. Ahora bien, si en ese asocio público-privado, lo que dio lugar a la contratación, dio lugar a
a dar un carácter jurídico a esa relación jurídica laboral por la vía de un contrato, entonces sí, ahí estamos en presencia ya del Código de Trabajo. Recuerden que si la relación de trabajo tiene su origen en un contrato, vámonos al caso del juzgado de lo laboral. Si tiene su origen en un acto administrativo, vámonos a la ley del servicio civil, y si no está comprendido en la ley del servicio civil, vámonos a la ley reguladora de garantía de audiencias para personas no comprendidas en la ley de la carrera administrativa. No sé si me logra comprender. Sí, está bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, siempre la idea ahí de clave, o el punto clave, a dónde está el origen, en el contrato o en el acto administrativo. Entonces eso nos va a servir como para deslindar o resolver en este tipo de asuntos. Pero siempre y cuando, ¿verdad?, ese acto administrativo, pues obviamente ya el mismo artículo lo condiciona, ¿verdad?, de que fuere de carácter público y tuviera su origen en ¿qué? En un acto administrativo, como el nombramiento en un empleo que aparezca específicamente determinado en la ley de salario. Recuerden, la ley de salario ya están determinados en ese caso los empleos, ¿no? Y están obviamente con cargo en el Fondo General de la Nación. Ustedes recuerdan de que ya más o menos, ya algunos saben, de que cada año pues obviamente se hacen las respectivas refrendas, ¿no?, de los empleados públicos. Y es eso, porque en la ley de salario ya están esos cargos, ¿no? Como ahora en el caso por la falta de presupuesto y todo eso, que ustedes ven que el órgano judicial ahorita no tiene, pues no hay dinero para contratar en ese caso nuevo personal. Y entonces el personal que uno ya tiene ya viene pues determinado en esa ley de salario, y hay que estarlo refrendando cada año. Yo creo que esa cuestión es un punto clave, ¿no? Medirlo, si está en el contrato, en el acto administrativo, para ahí entender qué legislación se va a aplicar al Estado en esa relación jurídico-laboral. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, ¿alguien más? Sí. Solo quería preguntar con respecto a los trabajadores menores de edad, ¿sería siempre la aplicación del Código de Trabajo el que tendría, o no sé si hay algo especial ahí, una regulación con respecto a esto? Sí, en el caso de los adolescentes habría que ver pero no sé hasta dónde, porque las instituciones, generalmente las instituciones públicas, contratan a personas que ya obviamente son mayores de edad, es decir, de 18 años, no se contrata a adolescentes. Pero si se contratara adolescente y el nombramiento tuviera su origen en el acto administrativo, tendríamos que entender que sería el caso de la ley del servicio civil. Y si la relación jurídico-laboral con ese adolescente se diera por la vía de un contrato, entonces hay que entender lo que se va a medir ahí por el conocimiento, ¿verdad?, de los jueces en materia laboral. Que recordemos que los adolescentes pues obviamente tienen derecho a trabajar, y por ahí, no sé, todo va a depender si dentro de los lineamientos de una institución oficial autónoma o de una institución, en ese caso de los municipios o del Estado mismo, tengan cabida para esas personas. Entonces ahí la forma de deslindarlo siempre sigue siendo, como dije yo, el contrato, si es por contrato o si es en ese caso por su nombramiento derivado de un acto administrativo. Esa es la clave para poder deslindar esos asuntos. Muchas gracias, doctor. Bueno. Ahora, tenemos aquí a los entes particulares, ya dejamos de lado en ese caso los entes oficiales, ahora vamos a los entes oficiales, los entes particulares. A esto sin excepción, ¿verdad? O la regla general, digamos, ya para matizar el asunto, como regla general es que se les aplique el Código de Trabajo, porque hemos dicho que si la relación jurídico-laboral si se trata más que todo de un contrato para la prestación, en ese caso de servicios profesionales o técnicos, si son servicios profesionales o técnicos los que esa persona va a prestar, o sea, los que no son del giro normal de la empresa, entonces no se aplica el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces por eso es por la regla general, ¿verdad? Es que aquí se les aplica el Código de Trabajo. Y en el caso de los municipios, de las instituciones oficiales autónomas y del Estado, la excepción es que aplicamos el Código de Trabajo cuando la relación jurídico-laboral es de carácter privado. En otras palabras, tiene su origen esa relación jurídico-laboral en un contrato.
Sin embargo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros en el caso de las empresas que pueden en algún momento determinado. Nosotros en este caso queremos hacer referencia aquí a lo siguiente cuando hablamos de los entes particulares. En el caso de los entes particulares, nosotros tenemos a veces lo que llamamos las sociedades irregulares. Entonces, en el caso de sociedades irregulares, uno puede pensar, bueno, y si allí se celebraron contratos y resulta que la sociedad, ¿verdad?, no tiene personería jurídica porque es una sociedad de hecho, entonces el asunto es, no sabemos, ahí, ¿verdad?, no hay una representación legal acreditada o legal, porque a final de cuentas, hemos dicho, es una sociedad irregular y ustedes saben que las sociedades irregulares son aquellas a las que le falta un requisito para llegar a ser sociedades como tales. Es decir, que es una sociedad en la cual fue elaborado, se cumplió el requisito de la escritura de constitución. Es decir, hay una escritura de constitución de la sociedad, pero esa sociedad todavía no está debidamente inscrita en el registro correspondiente. Entonces, como no está inscrita en el registro correspondiente, se trata de una sociedad irregular. Pero en esa sociedad irregular han habido contratos, han habido despidos de trabajadores. Entonces, el asunto es a quién se va a demandar, en este caso, frente a ese incumplimiento de obligaciones laborales. Y eso específicamente que nos interesa cuando nosotros estamos hablando de los entes, ¿no?, regulares, de los entes particulares, porque en los entes particulares está claro que cuando está una sociedad, ¿verdad?, que debidamente constituida, entonces en ese caso nosotros no tenemos ningún problema, porque estamos hablando de instituciones de utilidad pública, como el caso de Cruz Roja y algo otras que puedan haber, o uno está hablando de las iglesias, está hablando de sindicatos, o está hablando del CDE. Por ahí no hay problemas. El asunto es cuando uno está hablando de las sucesiones y está hablando específicamente de las sociedades irregulares. Porque en el caso de sociedades irregulares, ya he dicho, ¿no?, son irregulares porque le falta todavía el cumplimiento de determinados requisitos. Sin embargo, ya contrataron, ya despidieron trabajadores. ¿Quién responde en esa situación? Para esos efectos, ¿verdad?, me gustaría que ustedes fueran al artículo 385 del Código de Trabajo y vean lo que el legislador prescribe con relación a este tipo de situaciones. El artículo 385 en el inciso vean ustedes en el caso del inciso, según el inciso tercero. El inciso tercero, cuando la demandada fuere una sociedad o una persona jurídica y varios de manera conjunta tuvieran la representación, el emplazamiento se hará a cualquiera de ellos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 421. Pero en el caso que queremos hacer referencia a nosotros, específicamente, como estamos hablando de una sociedad irregular, y en esa sociedad irregular, constituida por, qué sé yo, 20 socios fundadores de la sociedad irregular, hay 20 socios fundadores, está la escritura de constitución, están los trámites o procedimientos para efecto de que sea inscrita como tal. Ahí vino alguien, ¿verdad?, que ha contratado, ha despedido trabajadores. Y puede ser que lo haya realizado el que esté haciendo las veces de un representante legal, o puede ser que las haya realizado el que está haciendo las veces de un representante patronal. Entonces, de conformidad a este artículo 385 del Código de Trabajo, nosotros tenemos que demandar específicamente a quien realizó el acto de patrono. Es decir, las personas que realizaron el acto de patrono, en ese caso, serán las que debemos demandar ante el juez de trabajo. Eso obviamente estamos en presencia de las llamadas sociedades irregulares. Pero también podemos estar en presente nosotros en el caso de las sucesiones.
Y en el caso de las sucesiones, el inciso cuarto de ese artículo es el que va a ser la regulación que ya vamos a comentar. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, el caso de las sucesiones, hay una muerte del empleador, la muerte del empleador da lugar a que te abra, en ese caso, la sucesión. Y por ahí, ¿verdad?, entre lo que se abre en la sucesión hay un lapso, ¿no? Y el lapso que va entre la muerte del empleador y la aceptación de la herencia. Entonces, ahí es el asunto, ¿no? Nosotros podemos encontrar los conflictos que los directivos que en ese caso los herederos van a decidir si continúan o no con la explotación del negocio. Ya claramente hemos dicho nosotros que si si la empresa se cierra, cuando la presencia del empleador no era condición necesaria para continuar con la explotación del negocio, entonces tendrán responsabilidades los herederos. Pero si el empleador era una condición necesaria para la continuación de la explotación del negocio, el contrato va a terminar sin responsabilidad para nadie. Sobre eso ya estamos claros nosotros. Bueno, pero digamos que está la empresa como tal, ¿no?, que deja el difunto. Frente a esa, o que deje el causante, frente a esa situación, entonces nosotros tenemos que algo puede ocurrir, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que provoca la muerte del empleador? Hasta llegar a la declaración definitiva de los herederos. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo que conocemos nosotros, que la muerte del empleador provoca la suspensión del contrato de trabajo. Eso ya está regulado en el artículo 36, número 2. Ahí vamos a tener que el contrato se puede suspender por la muerte del empleador. Y si la presencia del empleador no es necesaria, pues yo creo que no es necesario tampoco que exista una suspensión de contratos de trabajo. Pero el legislador dice, bueno, se puede dar esta figura de la suspensión del contrato. ¿Qué otra situación puede ocurrir? Que el contrato termine sin responsabilidad patronal de conformidad al artículo 48, número 3 del Código de Trabajo. Pero aquí tenemos claro nosotros y matizamos ahí, ¿verdad?, que para que esto pueda ocurrir, que es necesario, ¿verdad?, que la continuidad de la empresa, que para continuar, en ese caso, la empresa funcionando, es una condición necesaria la presencia física del empleador. Pero si la presencia física del empleador no es condición necesaria para que la empresa continúe funcionando, entonces el contrato va a terminar, pero con responsabilidad para los herederos. Entonces, de ese hecho vamos a partir nosotros, de que la presencia del empleador no es condición necesaria para continuar con la explotación del negocio. Ahora, aquí específicamente es donde los que ahora, estos herederos, ¿verdad? Porque aquí no es necesario que exista específicamente una declaratoria definitiva de heredero, sino que hay alguien que toma posesión en la empresa, ¿no? Y al tomar posesión de la empresa, ejerce los llamados actos de patrón. Veamos qué dice el artículo, en este caso, 385, inciso cuarto. Siendo el juicio contra una sucesión, se emplazará al heredero o herederos que hubieran tomado posesión de la empresa o establecimiento por haber ejecutado actos de patrón. Entonces, ¿cuál es la condición aquí necesaria? No es necesario que haya una declaración definitiva de herederos, ¿no? Porque hemos dicho, hay un trayecto, ¿no?, entre la muerte del empleador y la declaratoria definitiva de herederos. Por ahí hay un lapso de tiempo que debe transcurrir, pero antes de ese lapso de tiempo, alguien tendrá que tomar la decisión si toma posesión o no de la empresa. Hemos dicho que en algunos casos, aunque él quiera tomar posesión, no la puede tomar porque la presencia física del empleador era condición necesaria para continuar con la explotación del negocio. En ese caso, ¿verdad?, el contrato va a terminar sin responsabilidad patronal. Pero este es el otro caso donde la presencia del empleador no es condición necesaria para continuar con la explotación del negocio. En ese caso, los herederos pueden tomar la decisión, o valga la redundancia, de tomar posesión en ese caso de la empresa. Entonces, en ese lapso de toma de posesión de la empresa hasta que sean declarados como herederos definitivos, puede suceder lo siguiente. ¿Cuál es? Que a un heredero se le ocurre despedir a un determinado trabajador.
Entonces, el asunto es a quién vamos a demandar nosotros. Porque tenemos a, B, C, D como herederos. A, B, C, D son los herederos dentro de la empresa. Y el que realizó los actos de patrono o tomó posesión fue A. Entonces, nosotros no vamos a ir a demandar a B, C, D, sino que vamos a ir a demandar a A, porque A es el que tomó la posesión y es el que realizó los actos de patrono. Entonces, es la forma como el código resuelve estos asuntos de las comunidades, que son las sociedades irregulares, y en el caso de las sucesiones, como entes, en ese caso particulares, sujetos del derecho laboral. Ese es el asunto que allí no habría que perder de vista sobre esos puntos. Así es que ahora vuelvo a esto, porque si me interesa voy a terminar estos otros dos puntos que ya son pocos lo que lo falta, y ahora veamos qué interrogantes tienen ustedes con relación a ese punto de los entes oficiales como empleadores. ¿Tienen algunas preguntas con relación a ese caso? ¿Tienen preguntas o comentarios o andan viendo allá si o se fueron a ver otras cosas, están pendientes de la clase, pusieron a ver el celular o se fueron a ver qué personas van pasando por la calle o cómo estamos aquí? Sí. Actos de patrono. Ajá. Uh-huh. Sí, acudir, estamos haciendo referencia frente a actos de patrono o frente a qué situación, porque en este caso son los que pueden realizar actos de patrono. ¿Y cuáles son los actos de patrono? ¿Cuáles son los actos del empleador? Pues obviamente que lo siguen siendo, ¿verdad? El acto del empleador lo sigue siendo en este caso el poder de dirección, ¿verdad? Que tiene sobre la empresa. Si él toma la dirección de la empresa, es decir, da las directrices de trabajo, él ya está ejerciendo en ese caso actos de patrono. Si él está fiscalizando la labor de los trabajadores, si él los está disciplinando frente al incumplimiento de obligaciones, entonces esos son los actos de patrono. Si él está contratando, esos son los actos de patrono. Si él está pagando el salario de trabajadores, esos son actos de patrono. Entonces, por lo tanto, a esa persona como tal, en la que vamos a ir a demandar a un juzgado de lo laboral. Porque si realiza actos ajenos, no sé yo, ¿verdad? Y además que puede ser que los actos de patrono, como todavía no había una declaratoria definitiva de heredero, lo están realizando varias personas. Entonces a todas ellas hay que demandarlos, ¿no? ¿Verdad? Pero alguien en ese caso tiene que estar realizando actos de patrono. ¿Lo están realizando todos o lo está realizando una persona? Ese es el asunto que había que ver para efecto de ir a demandar a una persona. Pero ahí por algún acto ajeno a eso no podrá demandar en una cuestión distinta a lo laboral en otro juzgado, ¿no? Si una cuestión, qué sé yo, de maltrato, cosas, resuélvalo en otro lugar, pero no en el área laboral. En el área laboral, excepto si son unos maltratos que no llegan a lesionar al trabajador, resuélvalos por la vía del despido indirecto. Pero hasta ahí. Pero ya en este caso, como estamos diciendo, son situaciones eminentemente laborales que por lo tanto hay que acudir al juez de trabajo para resolver. Que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones laborales, en el cual tiene que ver, mejor dicho, con la relación jurídico-laboral generadora de derechos y obligaciones para ambos, para el empleador y para el trabajador. Y el empleador, ¿quién es aquí? El que está ejerciendo actos de patrón. Bueno.
Piense usted que además de lo que hemos mencionado, no mencionamos el caso de los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos pueden contratar trabajadores también, ¿verdad? Tener una secretaria, un sindicato, imagínese, grande que tiene su propio local y allí tiene una secretaria, entonces, obviamente que frente a incumplimiento de obligaciones tienen que responder ahí, ¿verdad? Y el que la contrató, el que está realizando los actos de empleador. Y el otro, igual puede ocurrir en una iglesia, ¿no? Puede ocurrir en el caso de los CDE, también que hemos dicho, del Consejo Directivo Escolar, contrata una persona encargada de hacer la limpieza en una determinada escuela, y entonces esas son relaciones de tipo laboral. No sé si los CDE tienen conciencia en qué se están metiendo, ¿verdad? Pero en un momento determinado, como CDE van a ser demandados. Lo estamos diciendo, el Consejo Directivo Escolar como tal puede ser demandado frente a incumplimiento de obligaciones cuando contrate trabajadores para esos efectos. Así es el asunto, ¿no? Bueno, ahora doctor, veamos. tengo una duda. Sí, veamos. Con respecto a los actos de patrono, quería saber si estos son exclusivamente de alguien que sea el empleador o dueño de la empresa, o también pueden ser hechos por empleados que tengan un alto rango, ¿no? Estos que conocemos como altos empleados, como gerentes, o bueno, personas. Sí, claro, en el caso de los representantes patronales son altos empleados. Puede ser que en algún momento determinado la empresa jurídica, perdón, en ese caso la empresa como personalidad jurídica, tenga específicamente solamente la figura del gerente, ¿verdad? Tenemos el gerente general, o quien es el gerente de la empresa, y no tiene la empresa ningún representante patronal, sino que es ese alto empleado llamado gerente el que contrata, despide, mejora trabajadores, por lo tanto, él en ese caso tendrá que ser demandado, ¿no? ¿Verdad? O la empresa tendrá que ser demandada por medio de esa persona. Pero en el caso si la empresa tiene un representante patronal y el representante patronal es el que en ese lugar, ¿verdad?, tiene las funciones de contratar, despedir, mejorar y desmejorar, el despido de los trabajadores tiene validez siempre y cuando lo realice el representante patronal. Porque si lo realiza otra persona, bueno, no, ya hemos dicho nosotros que un alto empleado puede ser un gerente de costo, puede ser un asesor económico, pero como asesor económico de la empresa, ¿verdad? Que en una empresa donde existe la figura del representante patronal, eso no me autoriza a mí como asesor económico a ir a despedir un trabajador. Y también a que el trabajador entendiera de que ese despido es en ese caso justificado. Porque vea usted en el caso del artículo 55 del Código de Trabajo, es lo que le prescribe con relación a este tipo de cosas. Y le dice el inciso segundo del artículo 55, el despido que fuere comunicado al trabajador por persona distinta del patrón o del representante patronal no produce efecto. Tiene que ser el patrono o tiene que ser el representante patronal quien comunique el despido, a no ser que lleve la firma de este. Pero le digo que a mí como asesor económico, que yo no soy ningún representante patronal, no tengo en ese caso la autoridad para ir a despedir a un trabajador. Y lo que yo le comunique al trabajador que queda despedido, eso no tiene efecto alguno, porque el despido va a ser comunicado ¿por quién? Por el empleador o su representante patronal. ¿Estamos ahora? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Entonces, veamos el asunto aquí de los otros sujetos del derecho laboral. Entre los otros sujetos del derecho laboral, nosotros hablamos del beneficiario. Y no es que hablamos, sino que así lo dice el Código de Trabajo, el beneficiario, el contratista, subcontratista e intermediario. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario es el dueño de la obra para quien
trabaja el contratista, ¿verdad? En consecuencia, el dueño de la obra es el que financia, ¿verdad?, la obra por capitales propios o financiados, como sea. Pero en nuestro caso, aquí tenemos nosotros que en el caso de El Salvador, el beneficiario no tiene ninguna responsabilidad. Sí puede haber en Brasil que hay responsabilidades solidarias, en el caso nuestro no, la responsabilidad la tiene específicamente el contratista. Ejemplifiquemos este asunto, ¿no? Porque aquí tenemos ahora la figura de que son beneficiarios los que tienen los medios económicos y el capital para la construcción de una obra. Y los contratistas, ¿quiénes son? Es la persona que realiza una obra para otros mediante trabajadores contratados por él. Aquí vamos a lo siguiente. Rafael es el dueño Rafael posee en este caso un bien de familia. Y en ese bien de familia él decide construir el hospital, por ejemplo, del distrito de San Miguel. Digamos que le va a llamar el Hospital San Miguel, por decir algo. Él obviamente, estamos diciendo, como dueño del bien de familia, puede ser que con capitales propios o capitales que derivan de créditos que él ha realizado a instituciones bancarias, él ha decidido contratar el hospital. Rafael no es un ingeniero ni es nada por el estilo para que él por sí mismo pueda construir esa obra, ¿no? Entonces Rafael requiere los servicios de un contratista. Entonces, ¿quién es? El contratista es la persona que mediante trabajadores contratados por él va a realizar esa obra, es decir, va a construir el Hospital San Miguel. Ahora bien, el contratista no va a construir el Hospital San Miguel él solo, sino que va a requerir de trabajadores, requiere de albañiles, requiere de maestros de obra, de ayudantes o lo que sea, de electricistas, de fontaneros y de medio mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que este ejemplo, ¿verdad? A va a contratar a B, o sea, Rafael contrató a B para que le construya específicamente el Hospital San Miguel. B viene en este caso, ¿verdad? Va a contratar, como hemos dicho, los albañiles, los carpinteros, fontaneros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de relación jurídica hay entre B y sus trabajadores? Sin duda, una relación laboral. ¿Qué tipo de relación jurídica hay entre Rafael y los trabajadores de B? Bueno, ninguna relación jurídica laboral. ¿Qué relación hay entre Rafael y B como contratista? Una relación civil, no una relación laboral. Porque la relación laboral se genera entre el contratista y sus trabajadores, pero entre el contratista y Rafael no existe relación jurídica laboral, existe una relación civil. Y ya he dicho que entre los trabajadores del contratista B no hay ninguna relación respecto con Rafael. Esos no tienen ninguna relación jurídica laboral. Entonces, en caso de un conflicto, de incumplimiento de obligaciones, a quienes van a ir a demandar es al contratista, ¿verdad? Entonces, aquí por eso tenemos nosotros lo llamado de la figura del contratista. Entonces, vamos aquí al artículo del Código de Trabajo, que es el artículo 4 o el artículo 5, que me están haciendo referencia a ese punto, ¿no? Y es el caso del artículo 5, y nos dice, son contratistas y por consiguiente patronos los que ejecutan por contrato o cuasi contrato de agencia oficiosa trabajos para otros con capitales propios o con adelantos que haga el dueño de la obra o de un tercero, que puede ser una institución bancaria. Entonces, esos son los contratistas. Claramente le dice el legislador que la relación jurídica que hay entre Rafael y el contratista B es una relación jurídica que tiene su origen en un contrato o cuasi contrato de agencia oficiosa, es decir, un contrato civil, no un contrato laboral. ¿Y qué relación dice que hay entre el beneficiario y los trabajadores del contratista? Ninguna. La relación jurídica laboral se va a dar entre el contratista y sus trabajadores, ¿verdad? Que es lo que de hecho está regulado acá.
Ahora, en el caso del siguiente punto que tiene el artículo que estamos comentando, que es el artículo 5, tiene la figura de los subcontratistas. ¿Quién es el subcontratista? Son las personas que con trabajadores contratados por ellos realizan trabajos requeridos por un contratista. Son subcontratistas las personas que con trabajadores contratados por ellos realizan trabajos requeridos por un contratista. Ustedes saben que en el caso de la construcción de un hospital, pues obviamente es cierto, hay conocimientos de personas que tienen respecto de la construcción, es decir, de cómo preparan la mezcla, preparan el material para hacer las paredes, para hacer las fundaciones, para ver qué planta va a llevar, dónde va a quedar las ventanas, dónde van a quedar las puertas. Las personas que tienen ese tipo de conocimientos. Pero hay otros conocimientos especiales que no los tienen, como es el caso de las conexiones eléctricas, de los trabajos de fontanería. Entonces, para eso, ese contratista se hace de los servicios de un subcontratista. Y el subcontratista lleva a sus propios trabajadores, porque para ir a hacer el encielado de esa institución o para ir a realizar los trabajos de electricidad, pues obviamente que voy a requerir de otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que de hecho ocurre aquí, ¿no? Que el electricista necesita de trabajadores y tendrá que contratarlos. Ahora, ¿qué relación jurídica aquí existe entre el contratista y el subcontratista? Entre subcontratista y contratista existe una relación civil, o qué tipo de relación existe. Solamente que existe una relación de tipo civil, ¿no? ¿Y qué relación existen de los trabajadores del subcontratista con el contratista o con el subcontratista? Bueno, veámonos acá en el caso del artículo 5, que refiere en el último inciso y dice: el contratista y el subcontratista responden solidariamente por las obligaciones resultantes de la prestación de los servicios de los trabajadores de empleados en los trabajos requeridos por el contratista. Es decir, que estos ayudantes del electricista, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del electricista, nos estamos refiriendo al subcontratista. Estos trabajadores le pueden reclamar, ¿verdad?, el incumplimiento de obligaciones laborales, tanto al contratista como al subcontratista, ya que el legislador dice que ambos responden solidariamente. Ni existe responsabilidad subsidiaria, sino que lo que existe es una especie de responsabilidad solidaria. Es decir, ambos responden en ese caso frente al incumplimiento de obligación. Imagínense ustedes, en el caso del electricista que sufre el accidente de trabajo, pues obviamente que eso va a traer consecuencias en materia de accidentes de trabajo. Y ahí deberán responder solidariamente ambos frente a ese tipo de situación. Y luego tenemos acá nosotros, ¿verdad?, el caso lo hemos comentado, tenemos la figura del intermediario. Entonces, ¿quién es el intermediario? El intermediario está regulado en el artículo 4 del Código de Trabajo y es un sujeto también, ¿verdad? Se refiere que es un sujeto también del derecho laboral, pero con unas pequeñas variantes que en ese caso habría que saberlas deslindar. Porque si no las deslinda bien uno, va a andar demandando a un intermediario, a un juzgado de lo laboral, y se va a enterar de que allá le van a declarar, pues obviamente, inadmisible la demanda, porque no existe la figura de legítimo contradictor en materia laboral. Entonces tenemos ahí el intermediario, es la persona que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un patrón. Es lo que hace, ¿verdad? En el caso de que estén construyendo el hospital, el contratista le puede haber dicho a un intermediario: hey, búscame, ¿verdad?, albañiles, búscame las personas, ¿verdad?, maestros de obra, albañiles, ayudantes, y me los traes, ¿verdad? Te voy a pagar cierto porcentaje. Entonces, allá hay una obligación, fíjense ustedes, de carácter civil entre el intermediario y el
contratista. Pero el asunto aquí es, ¿qué tipo de obligaciones jurídico-laborales o consecuencias jurídico-laborales hay entre los trabajadores en los que intervino, en los que ese intermediario, ¿verdad?, intervino para que fueran contratados por el contratista? ¿Qué tipo de relación jurídica hay? Pues que no existe ninguna relación jurídica laboral. La relación jurídica laboral va a existir entre estos trabajadores, ¿verdad?, que medió para su contratación el intermediario. El que va a responder es el contratista. El contratista es quien responderá de esas obligaciones de carácter laboral. Por eso dice, la intermediación es la actividad de una persona que entra en contacto con otra u otras para convenir con ellas en que se presenten en la empresa o establecimiento a prestar un servicio. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como una figura de intermediario, ¿verdad? El mandatario gestor o agente de negocios, ¿verdad? Eso específicamente es el intermediario, es un mandatario o un gestor o agente de negocio. Por lo tanto, la relación jurídica laboral entre él y el contratista es una relación de carácter civil. La relación de carácter laboral solo se va a dar entre esos trabajadores que él, ¿verdad?, recomendó y los cuales prestan servicio, y esos trabajos, esos servicios o trabajos que realizan los está recibiendo el contratista. Entonces él es el que responde laboralmente frente a ellos. Eso es lo que de hecho aquí plantean estas otras cuestiones que ahí le dan lectura a ustedes en su momento, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que nosotros queríamos ilustrar ahí la figura, ¿verdad?, del intermediario. Entonces tenemos aquí el artículo 5 establece los requisitos para que esté obligado para con el intermediario. Establece los requisitos para que el patrono, ¿verdad?, que en este caso es el contratista, esté obligado para con el intermediario. ¿Cuándo? Que lo ha autorizado, lo que yo dije, buscame trabajadores, ¿verdad?, de estas y estas condiciones porque voy a construir, ¿verdad?, este hospital. Entonces, obviamente, de que aquí tenemos nosotros que hay una autorización del contratista. O puede ser que el contratista, ¿verdad?, no tenga contrato con el trabajador que incorporó a la empresa el intermediario y que venga, ¿verdad?, ese empleador contratista recibiendo los trabajos realizados por él. Entonces, si recibe los trabajos realizados por él, pues obviamente que eso le genera una obligación frente al intermediario. Aquí estamos ya referidos a qué tipo de relación jurídica existe entre unos y otros, ¿no? Así es que ese tipo de cuestiones habría que irlas como definiendo o teniéndolas muy en cuenta cuando uno está haciendo referencia a este tema específicamente en materia laboral, ¿no? Por eso ven ustedes en el caso del artículo 4, dice el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Es el intermediario. Ahora bien, quedará obligado, ¿quién? Es decir, el empleador quedó obligado por la gestión del intermediario siempre que lo hubiera autorizado para ello. O puede ser que no lo ha autorizado, pero no obstante que no lo ha autorizado, está recibiendo la obra o los servicios ejecutados por esos trabajadores que llevó el contrato, el intermediario. En ese caso sí existe responsabilidad de él. Pero es claro, es una responsabilidad del intermediario con el contratista o una consecuencia jurídica, o una relación jurídica entre el intermediario y el contratista de carácter civil, no de carácter laboral. De carácter laboral va a ser los trabajadores recomendados por el intermediario con el caso del contratista. Así es que ese es el tema de los sujetos del derecho laboral, que es un tema, yo lo había referido, bastante como complicado y con mucha importancia, tanto teóricas y prácticas en el caso del derecho laboral. Así es que podemos por ahí hacer los comentarios o las preguntas que ustedes tengan con relación a eso.
¿Cuáles son las preguntas o comentarios que tienen? Vamos, Rafael. Esta misma regla se aplica en el caso de que el Estado sea el contratante, digamos, en el caso más típico, en la realización de los subcontratos para empleados de limpieza, digamos, de las instituciones del Estado que los contratan para este fin. Esta misma regla será aplicable, es decir, en la relación entre el contratista, que sería el Estado, y el trabajador, que serían los empleados que han sido vía subcontrato. No sé si... Sí, no, claro, sí la entiendo, ¿no? A veces el Estado puede actuar bajo esa perspectiva y lo hace lo mismo que hemos dicho nosotros, ¿verdad? Tratando de evadir otro tipo de responsabilidades que puede haber. Entonces se crean las figuras, ¿verdad? Donde ya no son los ordenanzas quienes hagan limpieza en una determinada institución, como puede ser el Hospital Nacional, y ahora lo que hacen es contratar con ciertas empresas, ¿verdad? Que se encargan de específicamente de ese caso. Todo va a depender ahí cómo esté el contrato que el Estado haya realizado con ese contratista. Porque él pudiera ser en algún momento determinado que el responsable sea la empresa contratista, ¿no? Que de hecho es lo que anda a veces fiscalizando a ese tipo de personas. Los salarios no son los mismos que tienen los otros trabajadores, ¿no? Eso le digo yo porque nosotros hemos estado en ese tipo de cosas allá en el caso de la institución donde laboro. Habían en un momento determinado el tipo de las empresas contratistas que el Estado tenía los recursos, pero ya a partir de este año ya no tiene recursos, en ese caso la Corte Suprema de Justicia, para efecto de estar contratando personal de limpieza. Entonces esa tarea ya se le dejó o se le asignó nuevamente a los ordenanzas. Pero anteriormente era ese tipo de personas, un tipo de personas que no andan los mismos uniformes que andan los ordenanzas del juzgado, no se atienden con uno, sino que son otras directrices de trabajo que ellos tienen por medio de otras personas. Entonces, entendería ahí en ese caso de que el Estado estaría actuando como una especie de beneficiario y el contratista sería la empresa de limpieza, la cual se encarga de pagarle los salarios a esos trabajadores. En el caso que yo conocí directamente, a no ser, Rafael, que usted nos pueda comentar si ha conocido otro caso donde sea el mismo Estado que les paga a esas personas. No, quizás el mismo caso parecido, nada más que, o sea, la relación, digamos, del Estado contrata a una persona a la cual le paga a un precio, no sé, diferenciado quizás, en relación a lo que esta persona le paga a los empleados que están de limpieza, porque les pagan el mínimo, ¿verdad? Y no obstante, pues uno sabe de que se ha conocido, digamos, mediante el uso del acceso a la información pública, que algunos contratos, por ejemplo, de la Corte, no es que paguen, digamos, no solo es que pase el dinero, digamos, a esta persona que, llamémosle A, que ha contratado a los ordenanzas, sino que les paga más, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, ahí. Sí, en el caso ese, la empresa contratista la que se va a entender con sus trabajadores, no en sí el caso del Estado por medio del órgano judicial, ¿verdad? Haciendo ese tipo de contratos, ¿verdad? Entonces, las relaciones seguramente que habría entre el contratista y la Corte tendrían que seguir siendo las relaciones de carácter civil, ¿no? Y el incumplimiento de obligaciones que se genere el contratista hacia esos trabajadores tendrían que irlo a demandar al juzgado de lo laboral. Así sería el asunto ahí. Y no sé, me nace otra duda, dándole lectura un poco a la ley del servicio civil, a la ley de servicio civil, en el artículo 4, donde hace la exclusión de algunos empleados del Estado, ¿verdad? Empleados públicos, en relación al literal K, creo que habla de, por ejemplo, jefes y altos mandos y personas que ejercen seguridad en los centros penales. Sí. En este tipo de empleados, más adelante en el mismo artículo, bueno, los excluye, ¿verdad? Totalmente del conocimiento, totalmente de la carrera administrativa. Sí. Es decir, que no se aplicará la ley de servicio civil, ¿verdad? No, y no. En ese caso, digamos, más adelante en el mismo artículo, creo que es en el inciso segundo, donde dice de que, no obstante, ¿verdad? Esto dependerá de que si el empleo es de carácter permanente, ¿verdad?
o que si la función en la que brindan es de carácter permanente. Obviamente estamos hablando de que si este ejercicio de ser seguridad de un centro penal es de carácter permanente, ¿verdad? Nada más que como está la exclusión de la carrera administrativa, no sé si yo estaré en lo correcto, se le aplicará entonces la ley reguladora de garantía de audiencia o el código de trabajo. No, Ese sería como el interrogante, digo. Sí, sí, no, muy buena pregunta, Rafael. Allí se les aplica el código de trabajo. Ya existe jurisprudencia en ese caso de la Sala de lo Civil para resolver ese asunto, y entonces entendemos nosotros que se le va a aplicar la ley del servicio, perdón, se le va a aplicar el código de trabajo. No es la ley del servicio civil, y como usted ya claramente lo indicó, ¿verdad? La naturaleza de las labores ahí son permanentes, no son a plazo. Y el otro punto es que a veces se quieren ellos agarrar de la idea de lo que existe, es como una especie de pérdida de confianza hacia el personal de seguridad para efecto de pretender romper la relación jurídico-laboral sin responsabilidad alguna. Pero también en ese caso ya se ha pronunciado la Sala de lo Civil sobre ese tema, ¿verdad? Donde la aplicación es el código de trabajo, por lo que usted ya dijo, el literal K, ¿verdad? Esa disposición de la ley del servicio civil los excluye, ¿no? Los excluye de la carrera administrativa. Entonces, al excluirlos de la carrera administrativa, lo ha dejado en manos del derecho, en ese caso civil, porque más que todo el origen de la relación jurídico-laboral ahí está en un contrato. Por eso decía yo, el contrato es, la idea de contrato es punto clave, ¿no? Y la idea también en ese caso del acto administrativo. Son los elementos para deslindar el asunto cuando estamos en presencia de una relación jurídico-laboral de carácter pública o de carácter privado, para saber qué tipo de legislación se va a aplicar. Por eso es que de entrada les decía, es el tema del sujeto, hay que prestarle mucho ojo porque uno allí se puede terminar, como digo, cometiendo grandes errores en el caso del futuro cuando ya ande representando ya sea el empleador o representando a un empleador en el derecho laboral. Y al fin, ¿cómo le fue en la conferencia de aquel día? No me han contado cómo estuvo, dicen que estuvo muy buena. O no estuvieron en la conferencia, solo se fueron a anotar a la lista. No, sí, estuvimos bastantes personas dentro de la conferencia y fue bastante grato escuchar a la juez hablar un poco sobre las reformas que hicieron sobre el código de trabajo. Habló bastante sobre las personas que son un poco vulnerables a los despidos. También habló un poco más sobre el rol que ha tenido la mujer dentro de estas reformas del derecho del código del trabajo, y la verdad que escuchar a una persona como ella hablar sobre esta materia, pues simplemente creo que casi que no hay alguien más indicado para que nos llegara a dar un poco de cátedra ahí, ¿no? Sí, no, claro que sí, ella está en el ejercicio práctico del asunto de eso, y me imagino que conoce varios casos ahí, y eso es importante, ¿no? Que a veces le comenten a uno sus casos concretos, cómo han ido resolviéndolos, para luego también uno adoptar una postura crítica frente a ese tipo de opiniones, porque realmente de eso se trata. Las sentencias, recuerden que no son la palabra de Dios, al final de cuentas, ¿no? Las sentencias pueden tener sus errores, ¿verdad? Y frente a ese tipo de errores, uno ser conocedor de este tipo de derechos para efecto de enfocarlo. También me comentaron de que hablaron del tema de las medidas cautelares en cuanto al artículo 113-A del Código de Trabajo. No sé qué enfoque les dio realmente con relación a eso. ¿Hablaron o no hablaron del 113-A? Sí, correcto. Habló de la protección reforzada a la mujer embarazada, y de hecho dejaba una crítica, una opinión respecto a, por ejemplo, de que había como una desigualdad, decía ella, en el caso de que a los trabajadores privados se les da la protección reforzada y que no se incluye, digamos, a los trabajadores públicos en esa protección reforzada.
No sé cuál sería su opinión ahí al respecto. Sí, no, totalmente de acuerdo, muy interesante en ese caso lo que está planteando ella, porque de hecho en el caso no he visto yo en la legislación nuestra ese tipo de protección reforzada en materia, pues obviamente, podemos decir nosotros, de los trabajadores públicos. Y otros puntos es sobre los temas de estabilidad que ahí se manejan o que se siguen manejando en otras áreas de los trabajadores, y lo que ha pasado definitivamente en el área del órgano judicial también, ¿verdad? Entonces sí, me parece a mí bastante importante el tema. No sé si deslindaron el asunto ahí de la maternidad, si la maternidad tiene que ver con una maternidad natural o con una maternidad subrogada. Y cuando hablo de una maternidad subrogada, bueno, es que no, quizás no podemos decir nosotros, pero es que a final de cuentas también siempre sería consentida, ¿verdad? Quizás el tema de consentido no, lo mismo es que, digamos, en algún momento determinado, personas que son parejas deciden tener un hijo, pues si eso lo entiende perfectamente uno de que es consensuado, ¿no? Luego va desde el punto de vista de una maternidad subrogada, entendería uno también que siguen siendo consensuadas, porque al final de cuentas es un contrato que yo celebro con otra persona para el efecto de la inseminación artificial. Entonces, eso puede ser también otro asunto a tratar, ¿verdad? Si pensé que tal vez lo habían tratado ustedes ahí, porque se puede dar perfectamente en el caso de ¿cómo se llama? De que una persona, ¿verdad? La despiden, ¿verdad? Ya me he dicho, los procesos no duran definitivamente poco tiempo en nuestro país, y se puede dar el caso de que la persona, pues en el trayecto del proceso, pueda resultar con una cuestión de maternidad subrogada. Y en ese caso venir a decir, no, mire, yo estoy embarazada, ¿verdad? Entonces podemos ahí ver cómo se resolvería también el asunto de parte de los jueces de trabajo. Si no, se van a estar ahí acudiendo a algunas interpretaciones un poco raras, terminando que decir que esa ya tipo de maternidad pues no fue algo accidental, sino que fue algo provocado. Y la puedan estar relacionando como una especie de fraude. Entonces puede ser un punto tal vez interesante a tratar. El otro punto a tratar, no sé si hubieron protecciones en el área de maternidad que ella haya referido como jueza, que seguro tiene experiencia en esos casos. Si ha tenido casos donde en un nightclub hayan despedido a una trabajadora del sexo por el hecho de haber salido embarazada. Imagínense ustedes, digamos, hay un nightclub. Y a mí de nombres no me digan porque yo no visito ese tipo de lugares ni tampoco salgo. Entonces, mis trayectos son del trabajo a la universidad y de la casa al gimnasio y de la casa allá y al trabajo y así, ¿no? Y cuando era en el Usulután eran los sectores estos nada más, ¿verdad? De mi casa hacia la universidad, hacia el tránsito y así. No acostumbro a salir, por eso no sé qué otros lugares pudieran haber aquí en San Miguel, pero ustedes partan del hecho, hubiera una trabajadora que en ese caso está laborando en ese tipo de institución, es una trabajadora del sexo, es una prostituta, por decir algo, y entonces ahora sucede de que porque sale embarazada la despiden, porque digamos que ahí quieren solo personas con cuerpos bien definidos y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces salió embarazada y la despidieron por eso. Entonces el asunto es si le llega a ella o si le ha llegado un caso similar a ella, ¿verdad? Y qué tipo de resolución pudo haber dado. No sé si les comentó algo parecido a usted. Que algún caso que ella haya mencionado, pues si lo voy sincero en este momento, pues no recuerdo muy bien, pero recuerdo que ella dijo de que sobre esos despidos por alguien que haya resultado tener un embarazo, ¿no? Pues que esos despidos simplemente no tienen efecto, y de hecho creo que después, corríjame si no estoy en lo cierto, ¿no? Pero creo que 6 meses después del embarazo todavía sigue sin tener efecto un despido hacia la mujer. Claro que sí. Pero es que en el asunto del despido de la mujer, lo de la maternidad subrogada es algo de que habría en algún momento determinado que saberlo deslindar ahí, ¿no? Para mí no hay ningún problema, que tanto puede ser, ¿verdad? Subrogada o no subrogada, la cuestión de maternidad en ambos casos tiene la protección. ¿Por qué? Porque para mi forma de ver, eso tiene bueno, pero es que hay un asunto como bien complicado también, ¿no?
porque si yo hablo de los derechos de reproducción o derechos reproductivos, entonces en ese caso, que recuerdan que vimos los derechos fundamentales nosotros en el ciclo pasado, dentro de ellos el derecho reproductivo, habría el derecho reproductivo en el punto de vista que decidir el momento, cuántos hijos voy a tener, también todo eso es una decisión que pasa por la persona. Pero en ese caso, el hijo de la maternidad subrogada no es mío, ese es de otra persona, ¿no? Quien alquiló en ese caso, ¿verdad? Sabemos nosotros que va a ser otra persona y entonces de esa perspectiva, ¿cómo resolver el asunto laboralmente hablando? Lo que no me cabe duda a mí de que en el caso del trabajo de la prostitución, yo de entrada ya les había dicho a ustedes de que existen tribunales, por ejemplo, españoles, ¿verdad? En el caso de Cataluña había referido yo, que habían tribunales que se habían pronunciado sobre ese tema, respaldando a una trabajadora prostituta en lo que respecta a sus derechos. Y en otros lugares de la misma España donde se había rechazado ese tipo de situaciones, ¿no? Pero que todo tenía su origen en ese caso en el tema de la libertad, en el tema de la dignidad, recuerden ustedes, ¿verdad? Que el hecho de que una persona ejerza la prostitución no implica que eso, no implica, perdón, la pérdida de la dignidad humana. Entonces, si la dignidad humana es el fundamento de derechos fundamentales laborales, pues obviamente hay que entender que eso tendría que protegerla también a ella. Si sale en un estado de embarazo, ahí podría resolverse el asunto. De hecho, no sé si les había comentado yo que la Corte Constitucional Colombiana desde el 2010 viene protegiendo a trabajadoras del sexo, ¿no? También, ¿verdad? De las trabajadoras, que una trabajadora laboraba en un nightclub y en ese caso salió embarazada, fue despedida y ella se fue en acción de amparo y por allá les terminaron resolviendo el asunto. Sí, Helen. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese de que, bueno, la conferencia estuvo muy interesante, donde abordaban, ¿verdad?, la reforma de esos artículos y me llamaba bastante la atención, porque anoté algo importante que no comprendí bien, pero pues quería preguntarle. Ajá. Porque hablaba, o sea, de que a la mujer también le permitan ascensos en el trabajo, que haya como una igualdad, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, pero también hablaban al momento de la finalización de un trabajo, que surge pues la indemnización, ¿verdad? Y ella hablaba de una parte en que en caso de que los trabajadores pidan que se les pague una propina, que no se les ha pagado, pero no comprendí muy bien, o sea, el aspecto en por qué a un trabajador se le paga una propina, o si es que en el derecho laboral pues se le llama de alguna manera a propina algún bono o no sé, que se le pueda dar al empleador, al trabajador, perdón. No sé si, o sea, eso, los casos de que se le pague una propina. Sí, bueno, vamos aquí al asunto. En el primer caso que está conectado con los derechos de ascenso, pues obviamente que los ascensos deben de concurrir las personas, a mi forma de ver las plazas, ahí deben de haber concurso de una plaza y ahí tienen derechos, en ese caso, hombres y mujeres. A final de cuentas, una vez se termina eligiendo a la persona, pues obviamente que tiene las capacidades, las habilidades, que son honestas o tipo así para tomar una decisión, si esa persona es la que va a tener en el cargo que implica un determinado ascenso. Hablemos en un tribunal, una figura de un secretario. Entonces eso pasaría también por ahí, ¿verdad? Porque nadie va a poner de secretario a una persona que tenga ciertos problemas de moralidad, ¿verdad? Y que puedan incidir en ese caso podemos decir, en la forma de tratar al usuario o fuga de información también dentro del tribunal, ¿no? Pero sí, esas son decisiones que uno tendrá que tomar, pero independientemente en ese caso, si me refiero yo de tener preferencias hacia una determinada género, ¿no? Entonces es algo que pues, obviamente que son derechos que todos tendrán que adoptar, concurrir, perdón, y para eso recordemos que son los méritos que se van a tomar en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Ahora, si le quiere dar un enfoque de género y por la idea de que las mujeres tienen que ascender y la asciende usted y le crea una serie de problemas en su institución,
Esa ya es otra cosa también, ¿no? Pero sobre el otro punto final, y es que allí estaba haciendo referencia al tema de las reformas, como recuerden, hace ver el tema de las reformas que tiene que ver con el artículo 29 y el artículo 30 también, y parece 31, 32 del Código de Trabajo, que tiene que ver con los derechos y obligaciones de los empleadores. Y en ese punto es que hacía referencia en el caso de las propinas, ¿no? Las propinas, recuerden que el caso de las propinas antes es que es una cuestión bastante confundible, ¿no? Porque propina, si uno se va a investigar qué significa propina, propina es un acto de agradecimiento que uno hace porque fue bien atendido en un lugar podemos decir, donde prestan servicios como restaurantes o lo que sea, ¿no? Pero de repente lo que ocurría era de que uno deja una propina ahí y la propina que uno deja, pues se la agarra el que le sirvió en la mesa y ahí no ha habido intervención solo de él, sino que hay intervención desde los que están en cocina y otro tipo de procesos que eso pasa, ¿no? Entonces, en vista de eso, ellos se han inventado un asunto de que vienen y le cobran a uno el tanto por ciento, ¿verdad? De lo que uno consume va para propina. Entonces, eso que va para propina se va a repartir entre todo el personal de ese lugar. Ahora, lo que sucede es que hay empleadores que se quedan con esa propina, no la distribuyen a los trabajadores y los trabajadores tienen derecho sobre eso. Pero ya digo, esos son de los porcentajes que ahí queda, pero esos son no para todos los trabajos, ¿no? Sino pues son para los trabajos más que todo de servicios de restaurante, ¿no? Donde usted se va a encontrar de que consume usted tal cantidad y de eso pues obviamente le hacen un porcentaje que usted, del porcentaje de lo que usted le dicen, esta es la cuenta suya, tanto lo que usted paga y tanto de propina que está pagando ahí. Que esa no es una propina, porque esa es una obligación pues que le dejan ahí, porque usted no se va a negar a pagar ese tipo de cosas. Propina en sí es lo que uno ya deja en la mesa, además de lo que pagó por eso, ¿no? Entonces no sé si me logra comprender un poco, pero eso sí creo que cuando veamos esas reformas nosotros también las vamos a estar desarrollando. Sí, sí, doctor. Y también me surgía también esa otra pregunta que hablaba de los derechos de los trabajadores del sector privado y también los derechos de los trabajadores en el servicio civil de la carrera docente, y hablaba de aquellos derechos que protegen a los trabajadores con enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas, y hablaba que pues en teoría el Seguro Social cumplía a esos trabajadores el 100% del salario, pero en la realidad esto solo se cubre un 75%. Pero ella afirmaba que pues era un gran avance, ¿verdad? Porque estas personas pues en un año recibían salario sin estar trabajando, ¿verdad? Por su misma situación de salud. Sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando este año termina? Ya el Seguro Social no está cubriendo ese avance del 75%, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Si esta persona ya no puede trabajar, si ese año que le dieron para recuperarse del estado de salud en el que se encuentra y sigue igual, ¿qué pasa? O sea, ¿se lo van a despedir o cómo continúa? Esa es mi pregunta. Sí, allí depende del tipo de enfermedad que esa persona tenga, ¿no? Porque de hecho, en el caso de la reforma, lo que refiere son personas que están en una situación de una enfermedad terminal, ¿no? Sí, es una enfermedad terminal y ese tipo de cosas es que está la protección laboral reforzada. Fuera de esos casos, si no fuera el caso que estamos mencionando, entonces no... El Seguro Social tendría que ver ahí hasta cuánto de tiempo es lo que le puede cubrir a una determinada persona. Que eso yo que más una parte de seguridad social que en su momento vamos a ver y no tanto en el caso de derecho individual del trabajo. Pero sí, lo que sí sabemos nosotros es que hay una protección que se va a dar de protección laboral reforzada para las personas que están en ese caso. Pero como te dice, ¿puede alguien sufrir un accidente de trabajo? Sí, puede sufrir un accidente de trabajo. Y ese tipo de accidente de trabajo le provocó alguna incapacidad. Bueno, esas son evaluaciones que hacen los respectivos peritos mediante los cuales determinan
si la invalidez es total, si la invalidez es parcial, y en base a eso ahí están las pensiones. Recuerda que también están las pensiones por invalidez, ¿verdad? Y eso va dependiendo en el tipo de cosas. Como te dice, si ya le dieron un determinado periodo para efecto de rehabilitación y no se logra rehabilitar a esa persona, lo que puede buscar es el caso de la pensión por invalidez, ¿verdad? Que hay que ver si cumple o no con los requisitos que en ese caso exige la actual ley que tenemos nosotros, porque ya la ley en cuanto a los reglamentos que tenía el seguro para resolver ese tipo de cosas ya cayeron en lo que respecta a la ley integral de pensiones, ¿verdad? Que es a través de esa forma como que habría que resolver el asunto de la invalidez, de la pensión por invalidez. Pero eso sería, ¿verdad? Si ya no se recupera el siguiente año y le hacen una evaluación en la cual ya está inhábil para el trabajo, pues habría que buscar la vía de la pensión por invalidez. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, creo que ya estuvimos aquí. No sé si hay otras preguntas, y si no las hay, pues terminaríamos la sesión de ahora y nos estamos viendo el día jueves, ¿verdad? Así es que solamente eso. Si no hay más, pues feliz tarde y los veo a ustedes el día jueves de la siguiente semana. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Muchas gracias, doctor. Pase feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, doctor. Gracias, igual, feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes, Rafael. Feliz tarde, tío. Buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Gracias, igual, feliz tarde. Doctor, disculpe. Uh-huh. Yo soy Lilian Mabel del examen diferido. Sí, ahí el día jueves que llegue a la universidad ya me busca, y ahí al final de clase, y allí resolvemos cuándo haría usted su evaluación.